Si estás pensando que lo que haces con un cuerpo después de la muerte es solo un detalle práctico o una decisión familiar sin consecuencias mayores, lo que vas a escuchar ahora va a cambiar por completo la forma en que miras ese momento final de la vida. Hace apenas 10 días, una mujer de más de 70 años, católica de toda la vida, llamó completamente angustiada. Su voz temblaba desde el primer segundo. No era una duda superficial, era una carga profunda que llevaba dentro desde hacía meses y que ya no podía seguir ignorando. Me contó que su esposo, con quien había compartido 50 años de vida, había muerto hacía 6 meses. En medio del dolor y la confusión, sus hijos le insistieron en que lo mejor era cremar el cuerpo. Le dijeron que era más económico, más práctico, que ocupaba menos espacio y que así todo sería más sencillo. Ella accedió, no porque estuviera convencida, sino porque estaba rota por dentro, sin fuerzas para discutir, sin claridad para pensar. Pero desde ese día su vida cambió. Me dijo algo que todavía resuena con fuerza, que desde la cremación de su esposo no ha vuelto a tener paz. Cada noche sueña con él en un estado de sufrimiento extremo, como si estuviera atrapado en el fuego, pidiendo ayuda, pidiéndole que lo libere de algo terrible. Se despierta llorando, sin descanso, sin consuelo, con una angustia que no sabe cómo explicar. Su pregunta era directa, cargada de dolor y miedo. Si había hecho algo mal, si su esposo estaba sufriendo por su decisión, si todavía podía hacer algo para ayudarlo. Escuchar ese testimonio no es algo que deje indiferente a nadie, porque detrás de esas palabras hay una realidad humana profunda, el peso de la culpa, el amor por alguien que ya no está y la incertidumbre sobre lo que ocurre después de la muerte. Como sacerdote, sentí la gravedad de lo que estaba escuchando, no solo como una experiencia personal, sino como algo que toca un tema mucho más amplio dentro de la fe cristiana, un tema que durante años ha sido poco explicado, incluso ignorado en muchos lugares, porque aquí no estamos hablando solo de una costumbre moderna o de una elección familiar. Estamos hablando de una práctica que toca directamente la visión cristiana sobre el cuerpo humano, sobre la muerte y sobre la esperanza en la resurrección. Y es un tema que ha sido debatido, interpretado y en muchos casos silenciado por presión cultural, económica y social. Durante siglos, la Iglesia mantuvo una postura clara. El cuerpo humano no es un objeto cualquiera, es parte esencial de la persona, creado por Dios, destinado a la resurrección. Por eso, el trato hacia los restos de los difuntos siempre ha tenido un carácter sagrado. No se trata de tradición por costumbre, sino de una visión teológica profunda sobre lo que significa ser humano. En ese contexto, también existen testimonios místicos dentro de la tradición católica que han hablado sobre el misterio del alma después de la muerte. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, describió visiones en las que se le mostraba que el alma mantiene un vínculo misterioso con el cuerpo que habitó en vida, incluso después de la separación. En esas experiencias espirituales se hablaba de un sufrimiento asociado a la ruptura violenta del orden natural del cuerpo, algo que el alma percibía de forma espiritual, no física, pero real en su experiencia de purificación. Otros santos y figuras espirituales, como el Padre Pío, han insistido en la importancia de respetar el cuerpo incluso después de la muerte, recordando que no es un objeto sin valor, sino el templo donde habitó el Espíritu Santo. Santa Faustina Kowalska, en sus escritos sobre la Divina Misericordia, también menciona la realidad del purgatorio y cómo las almas atraviesan procesos de purificación que pueden ser aliviados por la oración de los vivos. Todo esto forma parte de una tradición espiritual que no puede ser ignorada cuando se habla de la muerte desde una perspectiva de fe, porque para el cristianismo la muerte no es el final absoluto, sino una transición hacia la eternidad, donde el cuerpo y el alma están destinados a reunirse nuevamente en la resurrección. Con el paso del tiempo, sin embargo, la práctica de la cremación comenzó a expandirse en la sociedad moderna, impulsada por razones económicas,
logísticas y culturales. Y aunque hoy en día la Iglesia la permite bajo ciertas condiciones, durante muchos siglos fue completamente rechazada precisamente por su asociación histórica con visiones paganas de la muerte que no creían en la resurrección del cuerpo. En la mentalidad cristiana primitiva, el cuerpo era tratado con un profundo respeto. Los primeros creyentes preferían la sepultura como una forma de expresar su fe en la resurrección. El cuerpo no se destruía como si fuera algo sin valor, sino que se confiaba a la tierra como parte del plan de Dios. La cremación, en cambio, estaba vinculada a culturas que entendían la muerte de una forma completamente distinta, donde el cuerpo no tenía un destino sagrado. Este contraste no era menor, definía dos formas opuestas de entender la vida humana. Por un lado, una visión donde el cuerpo es parte del misterio de la creación y de la redención. Por otro, una visión donde el cuerpo es simplemente materia que se elimina. Con el tiempo, y especialmente en épocas recientes, la Iglesia revisó su disciplina pastoral sobre este tema, permitiendo la cremación en ciertos casos, siempre y cuando no se niegue la fe en la resurrección y se respeten las normas sobre el cuidado de los restos. Pero esta apertura no eliminó la recomendación constante de mantener la sepultura tradicional como la forma más adecuada de despedir a los difuntos dentro de la fe cristiana. Y es aquí donde este tema se vuelve especialmente sensible, porque muchas personas hoy toman decisiones sin conocer el trasfondo espiritual, histórico y teológico que está detrás de ellas. Decisiones que, una vez tomadas, dejan preguntas profundas en el corazón de quienes quedan. La mujer que me llamó no buscaba una explicación académica, buscaba paz, buscaba saber si su amor por su esposo podía aún expresarse de alguna forma, si había algo que pudiera hacer ahora para aliviar su sufrimiento o al menos su propia carga interior. Y esa pregunta abre la puerta a algo mucho más grande que una sola historia personal. Abre la puerta a una reflexión profunda sobre cómo entendemos la muerte, cómo tratamos a nuestros seres queridos cuando ya no están, y qué significa realmente la esperanza cristiana en la vida eterna. En el siguiente paso de este relato vamos a profundizar en cómo la tradición de la Iglesia ha tratado este tema a lo largo de los siglos, qué enseñan realmente sus documentos y por qué este asunto sigue generando tanta confusión en el mundo moderno. Continuando con esta reflexión, lo primero que hay que entender es que este tema no nace en el vacío ni es una preocupación moderna sin raíces. Durante siglos, la Iglesia Católica desarrolló una visión muy clara sobre el trato del cuerpo después de la muerte, y esa visión estaba profundamente conectada con una verdad central de la fe, la resurrección de la carne. Por eso, en la práctica cristiana tradicional, la sepultura no era simplemente una costumbre cultural, sino una expresión visible de una creencia invisible. Enterrar a los muertos significaba afirmar con el propio gesto que ese cuerpo no estaba perdido, que no era basura, que no era algo sin destino, sino parte de una historia que continuaba más allá de la muerte. El cuerpo era confiado a la tierra como quien confía una semilla, con la esperanza de una transformación futura, no de una destrucción definitiva. En cambio, la cremación durante muchos siglos fue vista dentro del mundo cristiano como algo ajeno a esa visión, no porque el fuego en sí tuviera un poder espiritual intrínseco, sino por lo que representaba culturalmente. En el contexto antiguo estaba asociada a corrientes filosóficas y religiosas que negaban la resurrección corporal o que consideraban el cuerpo como algo descartable. Por eso la Iglesia mantuvo durante tanto tiempo una distancia clara frente a esa práctica. Con el paso del tiempo, sin embargo, la presión cultural y las circunstancias sociales comenzaron a cambiar esta realidad. En el siglo XX, especialmente alrededor del Concilio Vaticano II, la Iglesia revisó su disciplina pastoral sobre este tema. En 1963 se permitió la cremación bajo ciertas condiciones, no como un cambio doctrinal sobre la resurrección,
sino como una concesión pastoral ante nuevas realidades sociales. Aún así, el principio no desapareció. El derecho canónico actual, en el Canon 176, mantiene una línea muy clara cuando dice que la Iglesia recomienda encarecidamente la sepultura del cuerpo. Esa expresión no es neutra, no significa indiferencia ni equivalencia. Significa que, dentro de la visión cristiana, el entierro sigue siendo el modo preferible, el que mejor expresa la fe en la resurrección. Más adelante, en el año 2016, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una instrucción importante llamada Ad Resurgendum Cum Christo, donde se refuerzan varios puntos clave. En ese documento se insiste en que las cenizas deben ser tratadas con respeto y que no deben ser esparcidas en la naturaleza, ni conservadas de forma privada en el hogar, ni divididas como objetos entre familiares. La razón es clara: el cuerpo humano, incluso en su estado de restos, sigue siendo parte de la persona que vivió y está destinado a la resurrección. Este punto es importante porque muestra algo esencial. Incluso cuando la cremación es permitida, la Iglesia no deja de subrayar la importancia del respeto al cuerpo y de su destino en un lugar sagrado. El ideal sigue siendo el cementerio, el lugar de oración, de memoria, de encuentro espiritual con los difuntos. Sin embargo, en la práctica actual, muchas de estas indicaciones no siempre se siguen. En numerosos casos, las cenizas se conservan en hogares, se reparten entre familiares o incluso se dispersan en lugares simbólicos. Esto ha generado una situación pastoral compleja, donde la distancia entre la norma y la práctica real es evidente. Y es en este contexto donde también aparecen testimonios de sacerdotes, confesores y exorcistas que han hablado sobre experiencias relacionadas con el mundo espiritual y el sufrimiento de las almas. Una de las figuras más conocidas en este ámbito es el padre Gabriel Amorth, quien durante décadas ejerció como exorcista en Roma. En sus escritos y entrevistas, él afirmaba haber escuchado en ciertos contextos espirituales referencias a la cremación como una práctica que debilita la visión cristiana del cuerpo, no en términos mágicos, sino en términos de mentalidad y fe. También dentro de la tradición mística católica, Santa Faustina Kowalska describió en su diario experiencias relacionadas con el purgatorio, donde las almas atraviesan procesos de purificación que pueden ser aliviados por la oración, la misa y los sacrificios de los vivos. En su visión espiritual, la comunión entre los vivos y los muertos no se rompe con la muerte, sino que continúa a través de la caridad y la intercesión. De manera similar, Santa Catalina de Siena habló del misterio del alma separada del cuerpo y de cómo la justicia y la misericordia de Dios actúan en el proceso de purificación. Estas visiones no deben entenderse como explicaciones científicas, sino como lenguaje espiritual dentro de una tradición religiosa que intenta expresar realidades invisibles con palabras humanas. A partir de todo esto, lo que se puede observar es una línea constante dentro del pensamiento cristiano tradicional. El cuerpo humano no es irrelevante después de la muerte. Aunque el alma haya partido, el cuerpo sigue siendo tratado con reverencia porque fue parte de la persona y está destinado a la resurrección final. Este principio es el que sostiene toda la liturgia funeraria de la Iglesia. Las oraciones, el velorio, la misa de cuerpo presente, el uso del agua bendita, el incienso, todo apunta a una misma idea. El cuerpo no es un objeto descartado, sino alguien que descansa en espera de la vida eterna. Por eso, cuando se introducen cambios culturales en la forma de tratar la muerte, la Iglesia siempre intenta mantener ese equilibrio entre adaptación pastoral y fidelidad doctrinal. Permitir la cremación no significó abandonar la fe en la resurrección, pero sí abrió un espacio donde la comprensión y la práctica de los fieles ha variado significativamente. Y aquí es donde surge la preocupación pastoral. Muchas personas hoy toman decisiones importantes sobre el final de la vida sin comprender completamente su significado espiritual dentro de su propia fe.
No siempre es una elección consciente desde la doctrina, sino desde la costumbre, la economía o la presión social. Esto genera dudas, preguntas y, en algunos casos, angustia en quienes quedan, porque la muerte no es solo un hecho biológico, sino también un momento profundamente humano y espiritual que deja huellas en la memoria, en la conciencia y en el corazón de las familias. En el siguiente paso de esta reflexión vamos a entrar en cómo estas decisiones afectan concretamente a las personas en su vida diaria. ¿Qué tipo de experiencias relatan algunos fieles después de la pérdida de un ser querido? ¿Y cómo la Iglesia propone caminos concretos de oración y acompañamiento para quienes atraviesan ese dolor? A partir de aquí, el tema deja de ser solo doctrinal o histórico y empieza a tocar algo mucho más cercano, la experiencia humana real de quienes pierden a un ser querido y luego intentan convivir con esa ausencia, porque cuando una persona muere, no solo se produce una separación física, también se abre un proceso emocional profundo en quienes quedan, y ese proceso, dependiendo de cómo se haya manejado el momento del despedido, puede traer paz o puede dejar una sensación de vacío difícil de explicar. En la tradición cristiana, el rito funerario siempre ha tenido un papel importante precisamente por eso. No se trata únicamente de despedir un cuerpo, sino de acompañar a la familia en el duelo, de dar un espacio de oración, de memoria y de esperanza. La misa de cuerpo presente, el velorio, el entierro en tierra consagrada, todo eso crea un marco donde el dolor no se vive en soledad, sino dentro de una comunidad de fe que recuerda una promesa: la vida no termina con la muerte. Cuando ese marco se modifica o desaparece, como ocurre en muchos casos modernos donde la cremación se realiza rápidamente y sin un espacio prolongado de oración comunitaria, algunas personas experimentan lo que describen como una especie de cierre incompleto. No es una categoría teológica, sino una vivencia humana, la sensación de que no hubo tiempo suficiente para procesar la despedida, para rezar, para acompañar el tránsito. Esto no significa que una práctica sea automáticamente correcta o incorrecta en términos espirituales por sí misma, sino que el modo en que vivimos la muerte influye profundamente en el proceso interior de quienes quedan. Dentro de este contexto, la Iglesia insiste en algo fundamental: la importancia de la oración por los difuntos, porque para la fe católica, la relación con los muertos no termina con el funeral, continúa a través de la comunión de los santos, donde los vivos pueden interceder por aquellos que han partido. La idea central es que la muerte no rompe completamente el vínculo de amor, lo transforma, y ese amor se expresa ahora de otra manera, no con presencia física, sino con oración, sacrificio y recuerdo. Por eso, prácticas como la celebración de la Santa Misa por el eterno descanso de una persona, el rezo del rosario o las obras de caridad ofrecidas en su memoria tienen un significado profundo dentro de la espiritualidad católica. No son simples gestos simbólicos, sino expresiones de una fe que entiende la vida como algo que continúa más allá de la muerte. En ese sentido, muchas familias encuentran consuelo cuando descubren que pueden seguir haciendo algo por sus seres queridos fallecidos. No todo termina en el momento del entierro o la cremación. La oración se convierte en un puente entre dos realidades, la vida terrenal y la vida eterna. Sin embargo, también es cierto que cuando una persona carga con dudas o con culpa sobre decisiones tomadas en torno al cuerpo de un ser querido, el duelo puede volverse más complejo. No porque exista una condena automática o un juicio humano sobre esas decisiones, sino porque la conciencia humana busca sentido, busca coherencia, busca respuestas. Y en ese proceso, algunas personas reinterpretan sus experiencias a la luz de su fe, sus emociones o sus creencias espirituales. Sueños, recuerdos, sensaciones de presencia o de ausencia pueden aparecer con fuerza en momentos de dolor intenso. La psicología del duelo reconoce que la mente humana, en su proceso de adaptación, puede generar experiencias muy vívidas relacionadas con la persona perdida.
La fe, por su parte, no niega la profundidad de esas experiencias, pero las coloca dentro de un marco más amplio, el misterio de la vida después de la muerte y la necesidad de la esperanza. La enseñanza constante de la Iglesia es que no debemos quedarnos atrapados en la desesperación ni en el miedo, sino movernos hacia la oración, la confianza y la caridad, porque independientemente de las circunstancias de la muerte, lo esencial para la fe cristiana es que Dios es misericordioso y que la salvación no depende de un solo acto humano aislado, sino de la totalidad de una vida y de la gracia divina. Por eso, cuando se habla de la cremación dentro de la teología católica, es importante mantener el equilibrio entre dos cosas. Por un lado, la claridad doctrinal sobre la dignidad del cuerpo y la preferencia por la sepultura, y por otro lado, la misericordia pastoral hacia las personas que, por desconocimiento o por circunstancias, han tomado decisiones diferentes. La Iglesia no se presenta como un juez frío en estos casos, sino como una madre que enseña, corrige y acompaña. Invita a la conversión cuando es necesario, pero también ofrece consuelo a quienes viven con el peso de decisiones pasadas. En la práctica espiritual, esto se traduce en algo muy concreto: orar por los difuntos, celebrar misas por ellos, hacer actos de caridad en su memoria y confiar en la misericordia de Dios. Estas acciones no cambian el pasado, pero sí transforman el presente de quienes aman y recuerdan. Y es precisamente ahí donde la fe cristiana encuentra su fuerza, no en borrar el dolor, sino en darle sentido, no en negar la muerte, sino en atravesarla con esperanza. En el siguiente tramo de esta historia vamos a profundizar en cómo la Iglesia propone acompañar pastoralmente a las familias en estas situaciones y qué significado tienen las prácticas concretas que recomienda para el descanso de los difuntos dentro de su visión espiritual. En este punto, la reflexión se vuelve todavía más práctica, porque la pregunta ya no es solo qué enseña la Iglesia o cómo se vive el duelo, sino qué se puede hacer concretamente cuando una familia se enfrenta a la muerte de un ser querido. La pastoral católica en su núcleo siempre ha buscado acompañar ese momento con gestos muy concretos que ayuden a integrar el dolor dentro de la fe. No se trata de teorías abstractas, sino de acciones visibles que expresan una convicción interior, que la muerte no rompe el vínculo con Dios ni con la comunidad, y que el amor puede seguir expresándose incluso después del último adiós. Uno de los elementos centrales de este acompañamiento es la Santa Misa ofrecida por los difuntos. Dentro de la tradición católica, la Eucaristía no es solo una oración más, sino la actualización del sacrificio de Cristo. Por eso, cuando se ofrece una misa por el descanso de una persona fallecida, se está pidiendo que ese amor redentor alcance también a esa alma en su proceso de purificación y encuentro con Dios. A lo largo de los siglos, esta práctica ha sido considerada una de las formas más profundas de caridad espiritual. No sustituye el duelo humano, pero lo eleva. Permite que el dolor no se quede encerrado en la pérdida, sino que se transforme en intercesión, en acto de amor ofrecido. Junto a la misa, el rezo del rosario ocupa un lugar muy importante en la espiritualidad popular, no solo como una repetición de oraciones, sino como una meditación constante sobre la vida de Cristo, acompañada por la intercesión de María. Para muchas familias, rezar el rosario por un difunto se convierte en una rutina que da estructura al dolor, que lo ordena y lo transforma en esperanza. También están las obras de caridad ofrecidas en memoria del fallecido. Este gesto tiene un significado profundamente evangélico: hacer el bien a los demás en nombre de quien ha partido. Es una forma de prolongar su vida en el amor, de convertir su recuerdo en acción concreta hacia los más necesitados. La tradición espiritual ha visto en estas prácticas una manera de mantener viva la comunión entre los vivos y los muertos, no como una relación física, sino como una unidad espiritual dentro del cuerpo místico de Cristo, donde todos los miembros están unidos por la gracia, aunque se encuentren en diferentes estados de existencia.
En este contexto, la atención pastoral también incluye el acompañamiento del duelo psicológico. La Iglesia reconoce que la pérdida de un ser querido puede generar tristeza profunda, confusión, ansiedad o incluso sentimientos de culpa. Por eso, el acompañamiento no es solo espiritual, sino también humano. Escuchar, consolar, orientar, ayudar a dar sentido al sufrimiento, todo eso forma parte del cuidado pastoral. Cuando una familia atraviesa decisiones difíciles relacionadas con el final de la vida, la Iglesia intenta ofrecer criterios, pero también comprensión. No todas las decisiones se toman con pleno conocimiento o libertad absoluta. Muchas veces intervienen factores externos como la presión económica, la falta de información o simplemente la rapidez del momento. Por eso, el enfoque no es condenar, sino iluminar, mostrar la importancia del cuerpo en la fe cristiana, recordar la esperanza de la resurrección y, al mismo tiempo, acompañar a quienes ya han pasado por situaciones irreversibles. En este sentido, la enseñanza fundamental es que la muerte no es un punto final cerrado, sino una realidad que sigue teniendo consecuencias espirituales en la vida de los vivos. Lo que hacemos después de la muerte de alguien, cómo lo recordamos, cómo oramos por él o por ella, todo eso forma parte de una relación que continúa transformándose. Incluso la liturgia funeraria está construida sobre esa idea. Cada oración, cada gesto, cada rito está orientado a afirmar que la persona fallecida sigue siendo parte de la comunidad de fe, aunque de una manera distinta. No es olvido, no es ruptura absoluta, sino tránsito. Y dentro de esta visión la esperanza juega un papel central, porque la fe cristiana no se queda en el sufrimiento ni en la incertidumbre. Afirma que la misericordia de Dios es mayor que cualquier error humano, que su amor es capaz de alcanzar a cada persona en su propia historia, incluso en los momentos más difíciles o confusos. Esto no elimina la responsabilidad de las decisiones, pero sí las coloca dentro de un horizonte más amplio, donde la última palabra no es del error ni del miedo, sino de la gracia. Por eso, cuando la Iglesia habla de la vida después de la muerte, no lo hace desde el temor, sino desde la esperanza. Y cuando habla del trato al cuerpo, lo hace desde la dignidad, no desde la superstición. El cuerpo es visto como parte de la identidad humana, destinado a la resurrección, y por eso merece respeto incluso después de la muerte. En la práctica, esto se traduce en una invitación constante a la preparación espiritual, pero también humana, hablar en familia sobre estos temas, dejar claras las voluntades, planificar con anticipación y, sobre todo, vivir de tal manera que la muerte no sea un momento de confusión, sino de continuidad en la fe. En el siguiente y último tramo vamos a cerrar esta reflexión integrando todo lo anterior, la enseñanza doctrinal, la experiencia humana del duelo y la propuesta pastoral de la Iglesia frente a la muerte en el mundo moderno.